Bienvenidos a Argumentados. No sé cómo abordar esta temática. Hoy vamos a hablar de la educación, pero no me siento preparado para abordarla de una forma profunda, compleja, porque es una temática que demanda un análisis en complejidad. Quiero abordar la temática de la educación de forma un poco más superficial, de las problemáticas que a pesar de que están en el saber de todos, en el conocimiento del pueblo, del vulgo, es algo que en sí presenta un análisis más profundo, pero a la final estos problemas perjudican a todos y se ha venido arrastrando durante los últimos años, más bien diría yo, desde el inicio de la misma. Recuerdo muchos actos de corrupción en el colegio, en diferentes entidades educativas. Veía cómo surgía el acoso de parte de los docentes, de parte de los estudiantes, no solo físico, verbal, también psicológico, acoso sexual. Veía cosas interesantes como los sobornos, o ver cómo la educación se iba degradando poco a poco y el nivel educativo se iba perdiendo. El desinterés de mis compañeros, la deserción escolar, las problemáticas que surgían en la universidad. Di clases de precálculo en la universidad con un ingeniero que aprecio mucho y me di cuenta de que la problemática de la educación, como muchos llegan a culpar o infieren que reside en las propias personas, no es así. La problemática surge del Estado, surge de todos aquellos que participan como entes en este sistema, la sociedad en general, la familia, eh, la, las empresas, sean estas públicas o privadas, instituciones diría yo, más que empresas, todos ellos forman parte esencial de este rol. Y más que nunca la educación se ve en la peor situación durante esta pandemia. La crisis que ha reflejado en el deterioro de lo que viene a ser su presupuesto y a la final la pérdida de la misma referente a las clases virtuales o en líneas que más que ser clases en línea o virtuales son clases de emergencias. Y bien chicos, abordemos la educación desde anécdotas. ¿Qué nos pueden contar sobre su etapa, por ejemplo, del colegio, la escuela? ¿Cómo veían la educación? ¿Buena, mala? ¿Qué les pareció? Buenos días, muy buenas a todos. Mi experiencia más en lo que vendría a ser bachillerato porque fue más recorrido. Logré destacar bastante, lastimosamente fue porque las personas que me rodeaban en el colegio no estaban poniéndole la voluntad o el interés a este privilegio que vendría a ser la educación. Pero habían tareas fáciles, los profesores a veces literal venían, hacían su trabajo a medias porque explicaban y dejaban tareas, o sea, no era como que tuvieran esta metodología de buena enseñanza, de dar el atractivo hacia la educación, y en su mayoría podía evidenciar como compañeros, la mayoría de Ecuador y de los espectadores que nos pueden escuchar pueden comprobarlo, que las personas que se sientan en la parte de atrás casi nunca suelen aportar mucho a la clase, o lastimosamente son los que tienen déficit de atención o como quieran denominarlo. Pero en mi experiencia puedo decir que aún se pueden evidenciar en lo que vendría a ser colegios de paga, o sea, colegios particulares, colegios, bachilleratos, en los que muestran desinterés suficiente como para decir que la sociedad desde temprana edad se puede ver una carencia de educación, una carencia de demostrar un futuro profesional o una educación más allá del bachiller. Bueno, lo único que te puedo decir, Yare, es que le sigas alzando a tu volumen, pero sí es penoso eso. Y dígame, señorita Alba, antes de pasar con Joan,
¿Cómo vio su educación, su proceso educativo? Hola a todos y todas. Bueno, mi proceso educativo, bueno, en la escuela era bastante bueno, o sea, era buena estudiante, era estudiosa, hasta que las cosas fueron cambiando según fui avanzando de nivel. Cuando fui al colegio era menos y cuando llegué a la universidad, pues la verdad bajé bastante. Pero bueno, creo que a la educación le falta motivar bastante a los estudiantes. Ya que cuando era buena estudiante, pero no precisamente por mí, sino porque mis papás me revisaban la nota, sobre todo mi papá. Entonces tenía esa presión de quedar bien con él, pero no era porque yo realmente quisiera esforzarme o quisiera hacer una competencia para el resto. No, nunca pensé así, no, nunca me interesó nunca me interesó eso. Entonces, cuando llegué a la universidad, entonces ya no tenía esa presión, porque ya mi papá ya no me iba a revisar la cartilla, ya no habían reuniones de padres familiares. Entonces ya no tenía absolutamente nada, ni presión ni motivación. Bueno, voy a ser honesta, motivación quizás porque a veces mi mamá me sabía decir, bueno, estudia esto y te compro tal cosa. Entonces ahí como que había cierta motivación, pero no venía en sí del aprendizaje de la escuela o de lo que estaba estudiando. Y pues bueno, eso, por eso creo que hace falta motivar. Hubo profesores que sí, hubo asignaturas en donde sí. Yo diría más profesores, porque hay profesores que saben hacer la clase interesante o tienen esa metodología para lograr la atención de los alumnos, pero son pocos, son contados los que logran eso en un estudiante. Claro, eso es un punto interesante porque a la educación en sí, o sea, el nivel educativo que lo tenemos, no sé, en Ecuador suele ser hasta más autodidáctico y en cierto punto llega a ser más un requerimiento o un esfuerzo que uno hace por obtener aquel conocimiento que nos abrirá las puertas, digamos, a otros niveles, por ejemplo, en la universidad. Es lamentable, como dice Alba, que son muy pocos los docentes, ¿no? Que buscan apasionar a los estudiantes referente a lo que están aprendiendo o buscan el interés de ellos. Es muy penoso, ¿no? ¿Y tú, Joan? Pues, ¿sí se me escucha? Sí, te escucho. Mientras vas haciendo lo que te dije, dale. Listo. A ver, bueno, lo que más, los puntos más sobresalientes de la educación que he tenido es que a lo largo de mi educación siempre ha habido el típico profesor de que en sus horas de clase explica sobre problemas de su vida, sobre fútbol y cosas así. Y luego al momento de los exámenes nunca encontraba esas preguntas referentes a esos temas. Aunque ha sido, han habido profesores de esta parte, también han existido profesores que me han motivado o mismo tienen ese gusto por la enseñanza y no simplemente lo hacen por un sueldo, sino que lo hacen por ayudar, por enseñar. Creo que en mi vida he encontrado 3 de estos profesores que gracias a ellos pude avanzar hasta el nivel superior en el que estoy. Conforme iba avanzando desde la escuela, entré con una mentalidad de poderme superar, poder aprender. Quería aprender todo lo que existía, todas las carreras si era posible, pero conforme uno va llegando, profesor tras profesor, como que esa mentalidad, esas ganas de estudiar se va minimizando, mismo por la forma en que algunos profesores son, que algunos educadores son. Sinceramente, creo que pasé de que los docentes me enseñaran a enseñarme yo mismo conforme más iba avanzando los grados superiores. Y como dato curioso, con Joan hemos estudiado juntos los últimos 3 años de lo que viene a ser el bachillerato.
Exactamente. Ajá. Y es algo interesante porque, como mencionaba Alba anteriormente, ¿no? Habían docentes que impartían su clase de forma correcta, ¿no? Pero habían docentes que de verdad no valía la pena que estén dentro del sistema educativo. Recuerdo esta anécdota, no sé si Joan tal vez se acuerde de un X profesor que nos daba electricidad. No vamos a mencionarlo, pero nos daba eso en el básico, creo que también les tocó. Según tengo entendido, en el curso de ellos no les enseñaba nada. A nosotros nos enseñó muy, pero muy bien. Entramos a muchos proyectos con él, pero lo gracioso de eso era que él daba las clases borracho, o sea, literal, estaba bien alto de copas. Sí, es Es irónico. que se motivaba para dar la clase. Sí, pero no sé si a usted les ha pasado esas curiosidades dentro del aula. No sé si tuvieron compañeras acosadas sexualmente por profesores. Sí. Y bueno, no, profesores que han llorado en las clases, se han puesto a llorar. ¿En serio? Yo tengo una anécdota en donde el rector del colegio, o sea, entraba Hola, el micro ya. al salón de clases. No, de acuerdo. Yo tengo una anécdota en donde el rector del colegio entraba drogado acá al salón de clases. Entonces, a fuerte, o sea, no hacía problema, más nada, más vale era tipo un payasito, pero se supone que estás educando y eres una persona de alto estatus educativo. Entonces, ¿dónde queda el respeto y la dignidad hacia un superior cuando entras así? Sí, eso es bastante gracioso porque yo recuerdo también la historia de una compañera que por algún motivo cargaba condones en su carpeta. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los inspectores de la unidad que solía estudiar, pues, bueno, en la clase de un X profesor se le caen estos preservativos que estaban justo en la carpeta. Al momento de entregar la carpeta se le caen preservativos y el inspector manda a llamar, el profesor manda a llamar al inspector. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega el inspector y le dice, yo sé que no está mal que usted tenga eso porque usted está en la edad y no puede uno decirle que no lo haga porque igualmente lo van a hacer. Y yo entiendo que tengas esas necesidades, pero igualmente usted sabe que uno está para todo, para ayudarle a usted. Y si también quiere ayuda en ya saben qué cosas, ya también uno está en eso. Y ese profesor era siempre así, con esas insinuaciones extrañas. A las chicas se les insinuaba bastante y esa compañera, literal, o sea, de forma metafórica le decía que quería tener sexo con ella. Era un señor de unos 50 años siquiera. Ella tendría sus 15 años en aquel entonces. 16, 15. 16, 15 años por ahí más o menos. Bueno, Iván ya sabe de quién hablamos. Pero sí era lamentable que este tipo de personas pertenezcan a lo que es el sistema educativo. No sé, no considero que deberían estar ahí. Claro, no, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. O sea, es muy desubicado que un profesor venga y le diga eso a una alumna. No solo por la autoridad que él tiene, sino también porque era mucho mayor y estaba tratando de... estaba acosando a una menor de edad. Claro, ni siendo menor aún así, por el simple hecho de ser una persona que obviamente no está de acuerdo, 2, es menor de edad, 3, está cometiendo un acto de acoso, 4, un abuso de autoridad, sería uno de los puntos más fuertes. Bueno, todos los puntos ahí son bastante fuertes, ¿no? No sé si recordabas que en época de supletorios, mágicamente las tiendas de licores, de zapatos, sí, eso era ponían sus promociones. Recuerdo bien que había un profesor que decía, no, ¿cómo decía? Bueno, lata, muchachos, whisky. ya saben que a mí me gusta el whisky tal. Sí, yo era. calzo tanto de zapato.
¿Cuál es la respuesta? Era Johnny Rojo. En aquella época era de los licores que valían la pena. No, no sé de licores, pero decían que era uno de los buenos. Ya, retomando el tema donde nos quedábamos sobre esto de los sobornos y cómo nos decían de los licores, ¿no? Ya para no centrarnos solo en las anécdotas. Para no centrarnos solo en las anécdotas, bueno, algo que los estudiantes, no sé cómo lo manejen ahora los nuevos estudiantes, yo ya me agradece mucho del colegio, pero era una realidad, el acoso, el abuso de parte de las autoridades, la corrupción abundaba mucho, es muy triste cómo está el sistema educativo. Bueno, en resumen, en pocas palabras, la educación de lo que viene a ser educación básica y bachillerato es de lo peor que puede existir en Ecuador, entre la mayoría de las instituciones, sean públicas o privadas, aunque se ve menos en las privadas, pero sí hay esas privaditas. Ajá. Aquí en donde vivimos tenemos unas de esas privaditas que la educación, no sé por qué, o sea, se paga por esa educación, porque hasta los fiscales son mejores. Totalmente de acuerdo, y te lo digo yo porque estudié los 3 últimos, no, es más, bueno, estudié los 3 últimos niveles de bachillerato Sin nombre, en sin un nombre. colegio privado, pero, claro, no le voy a decir el nombre, pero créeme que vi muchas cosas que en algunos colegios, bachilleratos públicos me decían, en esa parte estamos mejor. Por ejemplo, en lo que vendría a ser bachillerato internacional, dan mucha mejor educación y tienen algunos bachillerato internacional. Bueno, este plan de bachillerato internacional tiene algunos planteles como, si me no recuerdo, el 9 de octubre y otros, pero el principal era ese. Tengo una conocida que estaba allí y bueno, no he hablado con ella, pero la educación me comentaba que era muy buena, muy, muy buena allí. Y a veces planteamos cosas y tipo, yo le hablaba ya en mitad de año, mitad de tercer bachillerato, sobre un tema y ella me decía, ¿qué recién estás dando eso? A mí me lo dieron a mitad del segundo bachillerato y yo estando en colegio privado, imagínense. Es que esa es la temática. Verás, referente a lo que es la educación, ¿no? La LOES, creo que es la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿no? O sea, y ahí cita reglamentos, cita lo que vienen a ser las formas de trabajar, las metodologías y todo esto, son las leyes. Y también se estructura lo que viene a ser la malla curricular para las instituciones, que es una malla general para el país referente a esto. ¿Qué ocurre? Y que ahí íbamos a abordar el tema de la prueba, ya mismo vamos a ver lo que es educación superior y sobre sus problemáticas también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando vas, digamos, a estas pruebas que te evalúan para el ingreso de las universidades, es tan deficiente la educación recibida que cuando llegas ahí ves temas que dices, espérate, esto nunca nos los dieron, y te enteras que tenían que haberte dado en quinto o en cuarto año de bachillerato, pero nunca los tomaste. No sé si se toparon con preguntas así que nunca vieron en las temáticas del colegio. Por suerte había estado revisando un formulario con respecto a los temas, o si no, nunca los hubiese podido resolver. Más de matemáticas, porque el lenguaje como tal, más o menos manejaba. Claro, es que también lengua implicaba más un análisis. Igualmente también tenían que haberte educado de cómo realizar un análisis de un texto. Y tampoco es como que lo hubieran hecho. Sí. Pero sin la parte de matemáticas era terrible, o sea, no por lo difícil que pueda resultar, porque a la final, de mi parte, no es complicado, pero no es porque el colegio me enseñó, es porque a mí se me incentivó lo que es la parte de la educación, ¿no? Entonces yo abordaba esos temas, los estudiaba por mi cuenta, pero es triste porque las instituciones educativas, cuando tenían un buen estudiante o un X número de buenos estudiantes representándolos, ellos se jactaban sobre que esos estudiantes pertenecían a dicha institución, cuando nunca les aportaron nada. Ay, exactamente. Las clases de computación nomás. Y verás que, discúlpame por tomar la palabra, Johan, pero ese era literal mi caso. Y yo representaba oratoria, fui a concursos de inglés, representé gincanas de matemáticas y literal les puedo decir que todo lo que fue representar no me dieron ni el 10% de mis conocimientos
en la institución educativa, más bien fui autodidacta desde primero bachillerato. Ajá, y ese es el problema que, por ejemplo, debido a esas mismas situaciones, se vulneraban muchos, pero muchos derechos de los que vienen a ser los estudiantes, los jóvenes, adolescentes, niños y niñas. No sé si, bueno, más en mi época, o sea, no sé en la tuya ya, pero un determinado colegio particular de X nombre, que no voy a mencionar, y que queda cerca de otro colegio de X nombre, pero lo pueden identificar porque se ¿Que quedan cerca? De color verde. De color verde. No, es un colegio fiscal que lleva el nombre de uno de nuestros compatriotas, Libertadores. Todo ese tipo de cosas. No vamos a ahondar tanto de qué institución es. Quedan cerca y en medio de ellos hay un mercado, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas instituciones era muy común ver que las chicas, eso es lo lamentable, cómo se vulneran muchos derechos, o sea, a lo que se ven obligadas ciertas personas. Y no es porque ellas quieran y todo eso, son situaciones que te conllevan a ello. Terminaban ejerciendo la prostitución, menores de edad. Y uno de los colegios de mayor renombre también dentro de lo que es nuestra ciudad, que bueno, ya dijo su nombre, pero esperemos que no lo asocien con él. También las chicas terminaban ejerciendo la prostitución. Era fácil, o sea, ni siquiera era que un conocido te contó, sino que era literal, era una conocida tuya o alguien con la que hablabas comúnmente y te decía, no, es que yo me voy por tanto de dinero o yo necesito tal cosa. Decía, es que mis padres ni siquiera me prestan atención o me miran. No sé en su caso si llegaron a conocer el caso de estas chicas, pero yo lo viví, especialmente en lo que era la nocturna. Tenía varias conocidas y unas de ellas, o si no eran las amigas de ellas, ejercían la prostitución debido a que el propio colegio se prestaba para ese tipo de cosas, los propios profesores y era lamentable lo que se vivía en eso. O sea, las atrocidades que se vivían dentro de las instituciones educativas, o sea, de los relatos que yo les digo es poco. De ahí estaban las violencias que sufrían muchos estudiantes, el bullying, el abuso, el acoso que sufrían de parte de otros estudiantes. No es justificado, pero aquí aborda mucho lo que es la temática de la familia y creo yo que la gente no se ha informado, que la educación no depende de la institución educativa. En la propia constitución referente al tema de la educación, la LOE y la LOES hablan sobre la importancia de la familia como un ente rector, el Estado, la comunidad y la familia. O sea, la familia es parte del desarrollo integral de la educación del niño, del adolescente. Pero creo que a la familia no le ha quedado claro. No sé si ustedes han topado con esas personas que dicen, oye, no te han enseñado a saludar en el colegio. Sí. Es que normalmente el pensamiento desde ya de jardín, ya te puedo estar diciendo esto, que el pensamiento de estas madres es, yo se lo dejo a mi hijo, es problema de ustedes educarlos y enseñarle todo lo que él debe de saber, independientemente de valores, etcétera. Eso ocurría en lo que viene siendo la institución educativa de uno de mis hermanos más pequeños, que habían madres que dejaban sus hijos y ellas se iban, cuando en realidad debían de estar ahí en el proceso de educación. Estoy hablando de niños de 3, 4 años, que es esta institución era como un escuela, por decirlo de una forma. O sea, trataban a las instituciones educativas y creo que aún las tratan como guarderías para niños, sí, y para adolescentes. O sea, creo que hay padres, porque no todos, pero sí hay padres que se aprovechan de esa situación. Por ejemplo, mandan a sus hijos a horas más tempranas o recogen a sus hijos a horas más tardes, aprovechándose de los maestros, cuando esas horas ya ni siquiera les corresponden a ellos enseñarles o cuidarlos o lo que tengan que hacer. Claro, y es asumir, o sea, de parte de los docentes, asumir responsabilidades que ya no les competen, pero en el caso de buenos docentes, pues, ¿qué más toca? Porque hay padres. Claro. Pero no deja de ser, o sea, no, los padres no dejan de aprovecharse de los maestros.
Y claro, y como mencionaba antes del podcast, se puede echar fácilmente la culpa a los padres porque ellos son adultos, pero los mismos niños que ahorita se están siendo educados de esa forma, que lamentablemente es una realidad general del país, o sea, no es que sean unos cuantos, es una realidad general, terminan convirtiéndose en padres por estos malos métodos educativos y ellos impartirán estas mismas metodologías a sus hijos y termina un círculo vicioso. Así de simple, un círculo vicioso donde no se replantean la retórica de este discurso que les han venido enseñando de que no es que a mí me enseñaron así o es que a mí me educaron así. Y yo escucho mucho de las personas que te dicen eso, es que a mí me enseñaron esto así. Y digo, pero ¿no crees que hay otra forma? Y esas personas se quedan pensando y no contestan, simplemente dicen, a mí me enseñaron así. Es que están en un círculo vicioso en donde ellos se sienten incapaces de poder salir. Pasa lo mismo con las finanzas personales, pero eso es otro tema en donde creen que si han vivido así siempre. Por ejemplo, un profesor que fue uno de los mejores docentes y lamentablemente en mi colegio, como él estaba haciendo las cosas bien, lo despidieron así. Porque la corrupción en los colegios, bueno, es un tema muy grande. Pero él nos dijo en media clase, la mayoría de las personas en las familias piensan que porque yo nací bananero, moriré bananero, porque yo nací pescador, moriré pescador. Entonces, por eso es que no hay crecimiento de la cultura en educación, porque los padres crían a sus hijos como a ellos los criaron, y eso no es así. Tienes que siempre criar a tu hijo de mejor manera o apoyarlo para que éste pueda ser autodidacta, si en tal caso no tiene el apoyo de los colegios o de las instituciones educativas. Claro, es que ya menciono un tema muy importante, es sobre, o sea, ya en la etapa de la adultez obviamente ya tienes un pensamiento que puede generar un tipo de conciencia o razonamiento a lo que está sucediendo, pero ahí sí discrepo con Jan. Son muy pocas las personas que terminan realizando este tipo de actos, porque cuando condicionas a una persona de que dicha forma de trabajar o de que dicha forma de haberte educado es así y funcionó en ti en cierta forma, no funcionó en ti en la forma más deplorable, solo existe ese camino y terminamos siguiendo esa misma senda, y esa misma senda se repite con nuestros hijos. Y es por eso que digo, ahí tienen que haber las políticas de Estado referente al ámbito educativo, referente a las temáticas sociales, para trabajar con todas esas personas, ¿no? Los programas de autoeducación, de educación, de metodologías divulgativas, pero no se las topa. Ahí quiero pasar ya, dejando de un lado las atrocidades de lo que es el bachillerato, que tenemos un montón de anécdotas para hablar de lo malo que es la educación en el Ecuador referente a esto. O sea, no tanto el modelo educativo, pero sí cómo se está implementando, surgiendo. Pero pasemos a la universidad. ¿Cómo vieron entrar a la universidad? ¿Completó, o sea, llenó sus expectativas? ¿Era lo que ustedes pensaron o fue todo lo contrario? ¿Es una versión del colegio, solo que más avanzada? Creo que, como dice, la corrupción siempre va a existir. ¿Para qué? Lo único que acá es más tapado, como quien dice, hay una gran mayoría que juega un papel en esto, entonces todos saben, es como una ley, por decirlo de una forma, no escrita. Y por que las expectativas de la universidad que tenía se fueron al piso. Creo que me tocó, en un casi repruebo una materia, bueno, casi repruebo un semestre, mejor dicho, porque a cierto docente al momento de realizar, ustedes, el típico problema de repartir unidades en un conjunto de tres, en una unión de tres subconjuntos, algo así. ¿Ya? Con relaciones entre estos conjuntos y había que repartirlas en pocas palabras. Hay muchas formas de hacerlo, desde la manera analítica hasta la manera matemática. Da la casualidad de que, pues, todos nosotros, todos los compañeros, las realizaron de una forma como mejor venían conveniente. Algunos con gráficos, otras de manera matemática, otros con raciocinio, etcétera, etcétera. Y con decirte que este profesor reprobó a todo el curso. ¿Y cuál fue su excusa? Su excusa fue la siguiente: es que no utilizaron la fórmula que les di. Y decirte que la fórmula que nos dio utilizaba letras.
ABC. Y la fórmula que nosotros utilizamos letras, pero con X, Y, Z. Y en pocas palabras, él nos estaba reprendiendo porque no utilizábamos las típicas letras ABC. Y bueno, recuerdo que era examen, y ese examen costaba el 60% de todo el semestre, solo eso ya, con eso ya te digo todo. Y recuerdo por el examen de recuperación, yo les llené una hoja completa de lo que viene siendo una hoja de ministro, una hoja completa con sus fórmulas, con su teoría, etcétera, al pie de la letra. Recuerdo ver la cara del profesor y como decirme, ok, ya sé que estás aplicando mi fórmula. Ni siquiera se molestó en revisar el proceso, creo que hasta tenía mal el proceso. Y simplemente porque vio su fórmula tal cual definida en la primera línea, me puso la nota así, ¿no? Y luego después, al parecer, la verdadera intención de este profesor no había sido el de calificarnos, sino que había sido el de hacer quedar a un estudiante que la caía mal, nada más. Eso es muy común. Sí. Es muy común. No sé si ustedes han topado con las represalias de muchos profesores que suelen ser absurdas, creen. Sí. Absurdas. A veces porque le corriges algo que está mal, o sea, de parte de ellos. Le dices, cometiste un error tal vez aquí, oye, profesor, disculpe, máster, ¿cómo es? Suele ser, o sea, ni una forma pedante ni egocéntrica de decirlo. Pero cogen represalias. No sé si ustedes han topado, a ustedes les ha pasado, o a algún compañero. Sí, sí, horrible. Continúa, compañero. Sí. O sea, sí, pero no quiero abordar más bien este tema, sino uno que es muy interesante y retomando el tema de Joel, que era el del ingreso a la universidad, porque a mí me fue muy difícil. Justo en este periodo aún se llamaba examen, no, se llamaba prueba del ser bachiller aún, en ese entonces, fue hace un año y unos meses, y estaba en un preuniversitario. ¿Cuál de las tantas variantes del mismo examen? No recuerdo, pero creo que fue la antepenúltima. Y faltando 3 meses para dar el examen, vienen y cambian todo el temario. Y en el preuniversitario, que obviamente era privado, en donde estaba, llevaba casi un año estudiándolo. Imagínense, y que nos cambien faltando 3 meses para dar el examen. Todo lo que habíamos estudiado en su gran mayoría, creo que fue el 70%, se fue al caño. O sea, no valía para nada y tuvimos que aprender otro temario que obviamente uno es humano y no puede aprender tanto en tan poco tiempo. Y lo peor es que dijeron que se puede utilizar calculadora y luego ya no. Y habían estas incoherencias en donde no especifican bien. Y obviamente, lamentablemente no pude ingresar a la primera vez por estas incidencias. Y a la segunda vez sí pude ingresar. Pero es muy carente de administración la parte de la toma del examen, porque también dicen que por ¿cómo se dice? Exceso de capacidad en la plataforma para dar el examen, a veces se cae. Cuando ellos saben que si hay, por ejemplo, 100.000 alumnos intentando dar la prueba, tienen que hacer una página con la capacidad para 100.000 estudiantes. No vas a hacer para 50.000 sabiendo que hay 100.000 en las estadísticas. Hay censos y maneras de cómo registrar los estudiantes que van a dar el examen. Entonces, le hace falta mucha administración por parte del sistema educativo. O sea, ya en la parte del registro, no más que de las personas que se inscriben para dar la prueba, ahí mismo te dicen, te arroja cuántos estudiantes están yendo a postular, ¿no? Entonces siempre hay para programar eso, si no mal recuerdo, siempre se hace un índice de más, menos. Del más, bueno, más en específico es para aguantar, digamos, una sobrecarga, ¿no? Siempre hay que tener un excedente. Pero de ahí que no le importe ya es otra cosa, y eso es preocupante. Ya hablando sobre cómo es de la persecución de parte de autoridades. Recuerdo una compañera de Nati que fue a preguntar una X cosa, no voy a decir qué, referente a un profesor, terminó metidas en mí. Bueno, ahorita está
metida en un lío referente a esto, porque, bueno, hay profesores que se juzgan, o sea, no sé cómo llegan a ser docentes y a veces entiendo lo que me imparten en clases diciendo que es penoso que el gobierno haya permitido que muchas personas se titulen como docentes sin haber abordado la carrera de docencia, o sea, sin haber hecho los respectivos módulos o la respectiva carrera como tal. ¿Por qué? Porque ocurre esto de que personas que sí eres profesional, sabes del tema, todo lo que quieras, pero no sirves para ser profesor. Es que es así, tienes que servir para ello. Es que la carrera de docente no solo es una carrera de profesionalismo, sino también es una carrera que va a la vocacional, a la parte vocacional, ¿no? Tienes que tener esa actitud ya para enseñar en sí, cómo dirigirte a las personas, cómo tratarlas, porque si eres pedante, y creo que sí se han topado con profesores así pedantes, que profesor, sí, ya sé que sabe mucho de la clase, pero ¿nos puede explicar? Sí. Porque estamos recién entrando a esta temática. Si quieres te cuento un par de anécdotas que me ocurrieron. Una de las cuales yo en los primeros semestres en matemáticas, una de las materias que me encanta en lo personal, siempre me ha fascinado aplicar fórmulas, entender, razonar, etcétera. Había unas fórmulas, creo que con derivación, en el cual no entendía justo un problema de derivación, aplicaba un método distinto y había que hacer un arreglo por ahí matemático para obtener el resultado. Yo tenía el ejercicio resuelto, pero no sabía cómo realizar ese proceso. Lo había resuelto ese ejercicio con ayuda externa. Por ende, yo fui donde lo que viene siendo mi docente en ese entonces a preguntarle sobre el tema. Recuerdo acercarme, poner mi cuaderno y decirle lo siguiente: disculpe, ¿me puede ayudar con este ejercicio que no entendí cómo se resuelve? Ella me miró y simplemente me dijo: es que no sabes. Y le digo: por eso vengo, por eso vengo a preguntar. Es que no sabes, por eso no puedes hacer, es que no sabes. Y yo como que, ok, gracias. Esa fue la primera y la última vez que pregunté a un docente de matemáticas algo referente sobre el tema. De ahí... Es que no saben cómo abordar. Ese es el problema de la docencia. Hay personas que no deberían ser docentes. O sea, tú eres un profesional, ok, sabes de la temática, ok, sabes resolver tus cosas, chévere, pero no sirves para docente. Es así de simple, porque una cosa es saber y una cosa es saber transmitir el conocimiento. Y eso es muy, muy importante. Es por eso, aparte de que ya tenemos un sistema educativo muy, muy deficiente desde la escuela hasta el colegio, ¿no? Y una cosa que no topamos fue el uso excesivo de drogas y alcohol que se viven dentro de los colegios. Pero yo les dije que hay muchas atrocidades que se viven. Armas. Armas, pandillas, fugarse. O sea, literal, es como vivir en la prisión, pero para adolescentes. Creo que era más fácil conseguir un arma dentro del colegio que saliendo. Dato curioso. Lo confirmo. Claro, y aquí nomás tenemos ese colegio de renombre que tiene una buena educación, pero es muy polarizado. O sea, como tiene buena educación, también tiene educación eficiente, profesores que han abusado de sus propias alumnas, que saben del expendio de drogas. O sea, no es que no se sabe quién distribuye la droga. Como mencionaba este periodista Jonathan Carrera, creo que es el de Crónica Roja, si no estoy mal. Sí, creo. Que conocen como Jonathan Sangrera. Ajá. Por este programa de Vivos. No es que no conocen quién expenden las drogas o del crimen organizado, lo que es de repente la policía, así mismo como los rectores saben dónde están las pandillas, pero sí, eso es triste, no pueden hacer más porque se tienen que callar porque la policía no actúa. Entonces este tipo de cosas se sigue viviendo, y en las universidades, bueno, no hasta hace mucho se vivían esto. Por ejemplo, ¿cuál es la estatal de Quito? Creo que era la de Cuenca, creo que se vivía esto la de Quito es no la que se vivía el centralazo, creo que es donde salían en la de Machala también creo que se celebraba eso. Sí. Un evento igual que eran las camisetas mojadas, donde las chicas terminaban siendo grabadas teniendo sexo con ropa y sin ropa. No te vayas muy lejos, había literalmente, creo que en territorios de la universidad, casi cerca, había lo que viene siendo uno de estos clubs para irse a divertir.
cosa que me parecía muy curioso. Ah, sí, Eso. también ese video, no sé si a ustedes les llegó el video de que creo que ya se la dije, bueno, de la universidad de esta ciudad, ¿no? Ujú. Ya donde dos chicos estaban, bueno, teniendo sexo en una de las aulas. Bueno, eso es No. literalmente común. Creo que no hay educación educativa que se ha salvado de este evento. No, verás que en lo que respecta a la universidad es mucho peor que en colegio y en bachillerato, porque allá como son adultas, los profesores tienen como que mucho más poder para extorsionar a las alumnas mujeres, porque es más escaso, al menos no he conocido que profesores extorsionan a hombres, pero sí se da. Bueno, también depende de la facultad o de la carrera, porque sinceramente acá En el colegio sí tuvimos un profesor que literal acosaba a hombres. bueno. Sí, ya te vas a acordar de aquí. Yo creo que Vaya. estoy de acuerdo con York. Sí, más se dan esos casos. Bueno, en los colegios también se dan, pero creo que en la universidad se pueden aprovechar mucho más por el hecho de que no hay un representante, no son menores de edad y también me he dado cuenta, ¿no? No sé, bueno, personalmente, porque lo viví, o sea, sí hay diferencias entre una educación privada y una educación pública. Dependiendo también. Ujú. Sí, depende. Porque con los docentes. Porque, por ejemplo, bueno, cuando estudiaba en la privada, o sea, los profesores eran como al mismo tiempo, se querían hacer como los amigos con los alumnos, mientras que en la fiscal no era exactamente así, o sea, en la universidad, cuando entré a la universidad. Más bien los profesores como que se creen mucho más que los alumnos y bueno, está bien, son autoridad, pero no por eso tienen el derecho a humillarlos o a decirles cosas feas o a tratarnos como si fuéramos unas pequeñas hormiguitas, porque muchas de las veces es así. Sí, tratan de forma muy, pero muy peyorativa a la gente y la discriminación dentro de las especialidades es bastante. No, no todos, pero sí, sí algunos profesores. No todos, pero sí recuerdo la una realidad general. Me hace recuerdo a lo que viene siendo Yo recuerdo una anécdota de una conocida, la cual me había comentado que era nueva en la universidad y llevaba poco tiempo. Entonces ella decía que estaba buscando el nombre de un docente, o sea, de un profesor, y le preguntó a otro docente y se la llevó a un lado, o sea, se la apartó porque estaba hablando con varios de sus alumnos y le dijo, te doy el nombre del docente y el número, pero si tenemos relaciones. Y de allí ella le dijo no y él le dio el nombre del docente y de allí ella se fue corriendo porque se sintió intimidada. O sea, ¿en qué tipo de educación estamos cayendo? Y eso, Mucho más que intimidad. ajá. Y eso como en la educación, ya sea en todos los ámbitos, en todos los niveles, ¿no? Hasta llegar a la universidad. En el caso de las chicas es mucho más triste porque aparte de que existan personas o sea, en Latinoamérica y especialmente en Ecuador no crean en el machismo, ya creo que viven en otra realidad, creo que viven en Marte estas personas, porque en el ámbito educativo sí es desesperante para las chicas. Porque se les ha inculcado de que si ellas hablan de este tema, ¿no? De que fueron acosadas, las que van a ser juzgadas son ellas. Sí. Uh-huh. Y la vergüenza que surge a través de esto, o sea, decir, no es que yo saqué unas malas notas o tal vez me pasó algo, sea cual sea el motivo, que no justifica que un docente Se va a acabar. eh, ¿quién programa la siguiente reunión? Creo que ya aumenté el tiempo. Miren. ¿Ya aumentaste el tiempo? Me dieron un regalito de 40 minutos. Vale. Tiene que ser el programador. Entonces no justifica este hecho, ¿no? O sea, que pidan a cambio de poder pasarlas de año, pidan sexo. Y eso es lamentable porque no sé si vivieron esta realidad que algunas de estas chicas sí lo hicieron, ¿no? Algunos de los compañeros se enteraron y dijeron, no, es que ella es una... Es que a mí no me salen esas palabras, pero supongo que estamos en un... Sí, pero entendemos. Sí, las palabras con P, que es una regalada, X cosas, ¿no? Insultos.
¿ya? Insultos, vejaciones, cosas de todo de todas las formas para demigrar a una mujer, ¿no? Pero, ¿y este docente? Cualquier persona. ¿Y este docente qué? Ese era el punto. Lo peor es que seguían dando clases. Tenía un conocido por medio de un X juego que uso yo. Él es ¿cómo es? Una autoridad de una X universidad del país, ¿no? Pero él con orgullo decía, es que si yo quiero, bueno, pasar un buen rato, ya conozco cómo es esta alumna, así de fácil, y seguro de querer que la pase. No, pues, yo le digo, y vamos a tal lugar, y ya la paso. Pero él decía, y con más orgullo decía, pero las mejores son las de colegio, las de bachillerato. Y yo entre mí como, ¿y estás orgulloso de decir eso? Exacto, qué tipo de enfermedad mental tienen que tener estas personas, y lo peor, y lo peor de todo es que esta sociedad que es latinoamericana se ha acostumbrado a esto, y es más, hasta algunas chicas como que se insinúan para que tengan estos encuentros y subir de nota. O sea, no es en la mayoría de los casos, pero sí he evidenciado algunos. Pero Entonces, tampoco se justifica. o sea, Claro, no se justifica tampoco. no justifico, pero promueven esto. Es que también una de las razones es que ellos esto ven como un logro, cuando la realidad es otra. Es que aunque esta persona se insinúe lo que sea, no, porque puede ser que esta persona tenga sus motivos o los motivos que la llevaron a hacer esto, no por el hecho de que ya estuvo en un lugar donde el abuso y las violaciones ya se normalizaron, un hogar que básicamente la desnaturalizó como persona. Entonces, tú como autoridad tampoco vas a decir, bueno, es que ella se me ofreció. No, tampoco así. No podemos llegar a ese punto. Aparte, imagínate, si es menor de edad, ella sigue siendo la víctima. Claro. Y bueno, como Y Joan con dice, toda la razón. como Joan dice, bueno, casos de profesores, créeme que no puedo mencionarles anécdotas de casos de profesores porque no lo he vivido. Tampoco lo he escuchado, bueno, así. en ese aspecto normalmente en colegio no se divulga, porque para un estudiante de colegio que una profesora de unos 25 años le presta atención es algo que en ese entonces, como te digo, a los estudiantes era como ganarse la lotería, por decirte de una forma, aunque aún así siendo está mal. Ahí juega lo que viene siendo la doble moral. Claro, y también es por la educación que se nos impartía, ¿no? Bueno, Entonces, que si tú como hombre estás con una X mujer, ¿no? Ya se te da un mérito que está muy, pero muy mal, ¿no? En este caso, por ejemplo, como autoridad, siendo hombre o mujer, no tienes la potestad, no tienes el derecho, no tienes nada para abusar de esta persona, porque literal estás abusando. Eres una autoridad, eres adulto, eres consciente. La otra persona podrá ser consciente hasta cierto punto, pero sigue siendo un adolescente y está bajo tu tutela. O sea, llegamos al punto donde tienes que estar en un lugar donde te tienen que resguardar, te tienen que dar conocimiento, hacerte crecer como persona, o sea, a terminar o sea, literal, abusado en muchos sentidos. Es que no puede haber un... Bueno, miren chicos, Johan pregunta, ¿y si existe amor entre las dos partes? O sea, amor entre estudiante y profesor. No puede haber eso. Sería falta de ética profesional de parte del profesor. Y en el caso... Pero eso es una falta de ética total. Sí, total. ¿En la universidad? Pero sí hay casos. También es falta de ética en la universidad. Claro que es menos grave quizás sea menos grave por el hecho de que el estudiante no sea menor de edad. Ajá, exacto. Sí, pero igualmente es falta de ética profesional. Igual es falta de ética profesional. Y si en este caso, digamos, hipotéticamente hablando, lo que viene siendo posteriormente a esto, esta pareja son casados y por cosas azares del destino, lo que viene siendo uno de ellos es alumno del otro en la universidad. Ya, a ver, no nos desviemos. Eso es una suposición muy rebuscada.
Espérense, no nos desviemos del tema porque ya estamos hablando de otras cosas, estamos con el tema de la educación y la deficiencia. Depende si existe nepotismo en la institución. O sea, A ver, a ver chicos, les quiero les quiero formular una pregunta al respecto. A ver, ¿ustedes creen que la educación aquí en Ecuador es un lujo, es un, ¿cómo decir? Sí, un lujo sería la palabra. ¿Es un lujo o es libre para cualquiera? Sigue siendo un lujo. Aunque lo pinten como lo pinten, sigue siendo un lujo. No todas las personas tienen la facilidad de asistir a una escuela, colegio y mucho menos universidad. Aunque sea gratis, se entreguen libros, se entreguen comida, no siempre va a existir la facilidad de obtener todo el material, sea uniforme, sea medios como ahora mucho se utiliza el internet. Cada vez es más difícil. Claro, porque eso decía que es muy lamentable que ciertas personas te digan, no, es que ahora cualquiera puede estudiar, la educación es libre, es gratuita y las personas que no estudian es porque no quieren. Totalmente en desacuerdo y mucho más en la educación universitaria. El caso mío que yo me encantaba administración de empresas y es más, aún sigo viendo algunos contenidos de administración de empresas porque prefiero, si es que no me enseñan mi estado, prefiero yo autoeducarme. Estoy estudiando economía que no está tan alejado, es la misma rama pero no el mismo árbol, entonces no, o sea, sí es un privilegio, pero no puedes estudiar lo que tú quieras, y mucho menos cuando en el examen, al menos para ingresar a la universidad, te toman temas tan generalizados, cuando por ejemplo en el bachillerato, si tu colegio era de especialidad ciencias o informática y te tomen de muchas ramas que no te han dado durante varios años anteriores, ¿cómo vas a hacer para ingresar a esta educación universitaria si careces de educación? Y ahora imagínense solo esto. Ahora, si en el caso de que eres de una persona, un estudiante de escasos recursos, ¿cómo vas a acceder a esta educación? Claro, no entendí ya en qué estabas en desacuerdo porque creo que estamos de acuerdo en este ámbito. Estaba en desacuerdo de que no puedes estudiar. Creo que te he dicho que no, que podemos estudiar lo que queremos, y yo te he dicho que no. Eso es mi desacuerdo. No puedo. Pero es que ya creo que no escuchaste la idea completa. No, lo que yo decía que es bastante, o sea, es difícil tratar con estas personas que te digo, estas personas suelen retratar la realidad de la educación como que, mira, yo estudié, y aparte que son malos profesionales, es lo peor de la situación, son malos profesionales, no tienen capacidad de análisis, que es lo que se hace la crítica en sí. Dice, yo estudié, yo pude estudiarlo, tú puedes hacerlo, cosas así. O sea, la educación, en el caso de mis compañeros nomás, en mi caso de mis compañeros menciona en una clase, hablamos sobre la educación y aparte de decir que está bien golpear a los niños para educarlos, mencionaban que no, es que la educación uno se tiene que dedicar, la educación ahora es gratuita, es libre, y hasta un profesor lo mencionó así. Es fácil de entrar al sistema educativo y que ahora todos tienen la facilidad y el que no estudia es porque no quiere. Y yo me pregunto, digo, a ver, espera, ustedes están estudiando para educadores, ¿han abierto alguna estadística? ¿Han abierto algún censo? Y la pandemia lo demostró. Joan por ahí nos mandó un chat diciendo que obviamente casi se queda sin estudiar esta persona. Es por el mismo hecho de que los bajos recursos te limitan. Estudiar en la universidad actualmente en Ecuador sigue siendo un lujo. Sí. Un lujo que no cualquiera puede accesar. Nosotros somos privilegiados por estar dentro de la universidad, pero tenemos personas que, o sea, niños que literal se tienen que ir a la parte la parte alta del cerro para que les agarre la señal en un solo dispositivo, a subirse a un árbol. Hay otros que, bueno, de la ciudad mismo, pasan a veces toda la mañana lo que viene siendo en cyber para recibir sus clases, o en la tarde respectivamente. ¿Y ese dinero quién les da? Porque el gobierno no creo que les dé el dinero por el cyber. Este gobierno. Obviamente no. Obviamente no. Y eso es lo triste, no hay financiamiento. No sé si vieron el caso de esta profesora que le dieron una plaquita por su accionar que estaba haciendo de
de educar a los niños, dando su mejor esfuerzo, los reunía y todo eso, y ella pasaba un gran tramo de distancia para llegar hasta ellos. Y ella, ¿cómo dice? En uno de los periódicos mencionaba esta nota que, ¿a mí de qué me sirve una placa? O sea, literal, o sea, ella decía que quiere alguna forma de remuneración para poder, o sea, tanto para ella como para educar a sus niños, ¿no? Creo que se le dieron, no sé si fue el mismo caso o fue otro, que le dieron una moto. ¿Y qué terminó esa moto? Terminó rifada. O sea, le dieron una moto para que la profesora pueda movilizarse. ¿Pero de qué sirve una moto? O sea, tal vez... Genera más gastos por gasolina, no tiene coherencia. Y la cuestión es que los niños a los que ella intenta educar, no les sirve que la profesora tenga una moto, sino tienen los medios. O sea, para educarse no tienen los libros, no tienen, por ejemplo, ahorita la educación digital es tan necesaria que, un punto interesante, nosotros tenemos educación de emergencia, no educación a distancia o en línea, como la gente cree, para nada, porque no sé en su caso, en el mío yo ya manejaba esta modalidad, pero en sus casos no. No sé si tienen que los docentes aún creen que están en el aula de clases y dan las clases tal como es, como que estuvieran en presencial, que a veces ni siquiera tiene sentido la forma que lo explican. Un punto bueno de esto es que, bueno, en mi aspecto, en mi caso, que dado que ciertos docentes, como lo exponía de manera proyectada, ahora puedo verlo de mejor forma. Claro que está, debido al equipo que yo manejo. Claro, pero en ciertos aspectos sí es beneficioso la educación en línea. Obviamente la educación de emergencia no está nada bonita para los sectores más perjudicados. Exacto, o sea, para este tema sí es muy malo, pero la educación en línea, puedo decirlo por experiencia, es muy buena. Al menos las personas que podemos tener esta posibilidad, ya que nos preparamos en diversos temas y con una mejor metodología y docencia por parte de la persona que da estos temas de manera clara, mucho más clara que lamentablemente cualquier docente de estado. No los digo porque lo esté denigrando, sino más bien porque le falta preparación y docencia en la mayoría de las ocasiones. De ahí sí conozco a personas que son profesores de estado, que tienen su docencia y paciencia al momento de enseñar, pero estos en su mayoría son mayores de edad y no tienen la facilidad de acceso hacia las redes, entonces se les dificulta demasiado y se les hace problemático al momento de dar clases. Claro, Yara aporta un punto bastante interesante, pero recuerda esto, Yara, nosotros ya nos conocemos en qué lugar estamos estudiando y la modalidad que usamos, ¿no? Nuestra modalidad ya existía como tal, o sea, nuestra modalidad ya está hecha para funcionar en este sistema, ¿no? Recordando que presencial, a distancia y en línea son cosas completamente diferentes y tienen ciertas semejanzas, pero la gente a veces confunde que distancia es igual que es en línea. En línea es más parecido a recibir clases presenciales que a distancia. Pero las personas que pasaron de presencial a modalidad en línea, no es modalidad en línea, a eso se le denomina educación de emergencia, o bueno, se le suele llamar así, porque no están acoplando metodologías de sistemas digitales, más bien están intentando acoplar metodologías de una educación presencial a formato digital. Y tiene esos profesores que les gusta leer y terminan leyendo dentro de lo que viene a ser la clase en línea. Y termina como uno de esos compañeros que les toca dar la típica exposición. Y terminan leyendo todo el papelón o las diapositivas. Míralo por el lado bueno. Lo que viene siendo el promedio en este último año ha mejorado mucho con respecto a los exámenes, dado que como es este sistema de emergencia, muchos de los exámenes de las páginas no están programadas o diseñadas para evitar lo que viene siendo estos actos de copia y cosas por el estilo. Claro. Sí, mi promedio mejoró muchísimo. O sea, las notas van a mejorar, pero la calidad educativa... Fatal. Es que, exacto, no es lo mismo la cantidad que la calidad. Es que ahora, digamos, una de las cosas más recalcantes que he visto es que muchos de los estudiantes a nivel universitario
dejan lo que viene siendo su cuenta de Zoom o del medio que utilicen abierta, con el micrófono desactivado y la cámara también. Entonces se está dando lo que viene siendo la misma educación, sino que está mejorando los promedios simplemente por el hecho de que ahorita se está cometiendo más fraude. Ah, sí, para que. Y hablando de esas anécdotas de micrófonos abiertos, yo he vivido anécdotas increíbles del micrófono abierto, desde compañeros golpeando a sus hijos, madres retando a mis compañeros, escuchar básicamente a una compañera de mi novia decirle, ya va a empezar este viejo al profesor con el micrófono abierto. No, mi favorita es la de un compañero insultando al docente. Líbrame de eso. No se les haga un insulto a los profesores, sea tan malo el profesor que sea, no digan un insulto porque voy a hacer que tengan el micrófono abierto. Lo de un compañero fue demasiado gracioso, que este docente estaba pidiendo encender lo que viene siendo las cámaras y mi compañero en cuestión estaba indispuesto. Entonces fue una hermosa conversación que se inició a raíz de este evento. Y abarcando este tema, tomemos en consideración lo que pasó en lo que vendría a ser región Sierra, que se filtró este video del docente denigrando a la estudiante, muy fuerte y viral, que literal se hizo conocido internacionalmente y fue muy criticado. Y este docente renunció. Dijeron que iban a tomar medidas, pero él tuvo que renunciar, y si él no hubiera renunciado, ¿qué hubiera sucedido con la universidad? Y lo más interesante de lo que mencioné ayer es que este docente, o sea, tuvo la desfachatez, no sé cómo decirlo, o sea, por cualquier caso, lo que haya hecho el estudiante, cosa que en lo que se mencionó en el video está muy claro, no hizo nada. Además, lo único que hizo fue informar que su compañera no se encontraba dentro de la hora de clases. O sea, justificó lo que él hizo. Y dijo que él creo que era como hombre, no le van a ver la cara o le van a bajar los pantalones, cosas así. O sea, era una forma tan misógina de expresarse que, o sea, tuvo la desfachatez de presentarlo como justificativo en medios. O sea, esa fue su justificación, que no le iban a ver la cara y ese tipo de cosas. Y ahí es cuando entramos de nuevo a la temática de este tipo de docentes. O sea, ya vimos que la educación es deplorable en el básico, en el bachillerato, y de todas las cosas, ¿no? En la universidad igual. Y vimos como la pandemia ha sacado a flor de piel las peores desgracias que tiene este país viviendo. Vemos como niños dejaron de estudiar, y hay que ver en este año, supongo que en este año o el siguiente ya vendrán saliendo las cifras referentes a lo que es la deserción escolar, la calidad educativa, aparte que ni estamos ya en los exámenes PISA que les mencionaba al principio de lo que es el preámbulo del podcast. Ya no estamos ni en eso. Y eso, en contraste de lo que está sucediendo, vamos a ver qué sigue. Porque cuando a los chicos les toque de nuevo entrar a clases presenciales, vamos a ver que los que tenían que haber aprendido a leer no saben leer, los que tenían que haber aprendido a sumar no saben sumar. Y bueno, sí, en escala hasta llegar a los estudios superiores. Porque no sé si ustedes tengan conocidos, hermanos o gente estudiando en lo que es en la escuela, pero yo veo alrededor de mis conocidos, ¿no? Que tienen a sus hijos, familia y cosas así, estudiando en la escuela, y estos niños no hacen tareas. El caso de, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso de mis sobrinos, la única tarea que tienen es aprender a cocinar cosas, aprender a cocinar en familia, pues, sembrar, y eso es todo, ahí se muere eso. Acá hablo por experiencia propia. Bueno, yo tengo lo que viene siendo un hermano de 8 o 9 años aproximadamente. Le envían tareas que literalmente son tareas para los padres, cosas como elaborar un proyecto o investigar sobre temas históricos, o a veces cosas que ni siquiera les han enseñado a lo que viene siendo a estos niños de forma secuencial, sino que se saltan temas.
En este caso yo, como soy parte estudiado un poco y tengo algo de experiencia enseñando, por decirlo de una forma, puedo darle algo de lo que viene siendo algo de explicaciones y dirigirlo a mi hermano para que aprenda algo. Creo que no hace mucho, un deber que ni siquiera podía dividir. Si su respuesta fue es que no me acuerdo, no me enseñaron esto, porque se saltaban ciertos procesos, es cosa graciosa. Y ahora viene el tema de que, ¿y qué pasa con lo que viene siendo los niños que no tienen, que tienen padres que no han sido estudiados o que solo tienen cierto grado de estudio o que no tienen tiempo para estar enseñándoles porque tienen que trabajar? Es que ese es un punto preocupante. Lo peor es que te dicen educación en casa. O sea, ya está bien, la educación en línea funciona, digamos, para el sector de educativo superior, ¿no? La universidad, en cierto punto, porque no funciona, es una forma de decirlo, ¿no? Sí. Entre comillas, gigantes. Salieron con este plan de educación en casa por el que el gobierno, o sea, aprobó un pocotón de este tipo en lo que es el sector económico, un poco de factores correspondientes al pago de deudas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero al gobierno nunca se le ocurrió poner como al internet como un derecho, como un servicio básico de los ciudadanos en el Ecuador. Nunca se les ocurrió. Porque genera gastos para el Estado. O sea, ahí te hablo desde la parte económica. Es obvio que no te van a poner el internet gratis en todo el Ecuador, en todo el territorio ecuatoriano, porque es un gasto tan inmenso que ellos no quieren realizar, lamentablemente, por la corrupción. No, o sea, no es que se le dé el internet gratis a las personas, o sea, que debería ser un poco más ideal tener los puntos, como hay ciertas ciudades que han integrado estos puntos de Wi-Fi, ¿no? Sino que hablo de la parte de que al ser un servicio básico, el internet pasaría a costar lo que debería costar. Tú sabes ya bien que en la parte económica el internet en el Ecuador se considera un lujo, o sea, no en el hecho de que pocos puedan acceder a él, sino literal es un lujo, así que está tributando lo que viene a ser la parte de los impuestos, como si consumieras, yo qué sé, compras alguna ropa de marca. O sea, a ese nivel está catalogado el internet dentro del Ecuador. Es que lo que sucede es que quieren ganar más con sobreprecios, entonces mientras más hay sobreprecios en la diferencia del valor real con el servicio que están prestando, en este caso vendría a ser el internet, va a haber más ganancia para la empresa que esté dando esta cobertura. Bueno, ahí ya podemos hablar de los favoritismos, favores que se deben, contratos a dedo que tanto se hacen y hemos visto durante la pandemia. Pero, o sea, dentro de un gobierno ideal, estas serían las políticas necesarias aplicadas, como es aplicadas a nivel de país. Pero, ¿qué ocurre? Y bueno, no te vamos a dar internet, no te vamos a ayudar con internet, vamos a darte educación en casa, vamos a pasar los programas por TV, vamos a pasarlos por radios, o sea, aparte de que dejas sin trabajo a muchos ecuatorianos, haces deplorable la situación económica del país. Bueno, la pandemia te iba a obligar a hacerlo, pero, o sea, el gobierno no amortiguó esa caída. Sales con esa, yo diría, estupidez de que vamos a educarlos desde casa. ¿Y en casa quién está? Porque mamá y papá, lamentablemente, un gran número, si no mal recuerdo, ha estado entre alrededor del 65 a 70% de la población ecuatoriana, está en ese estado de, literal, ingresando a pobreza. O sea, los que eran clase media baja y estaban aspirando a ser clase media, volvieron a la pobreza, así de simple. Y papá y mamá tienen que salir a trabajar, ganarse el pan de cada día, como se suele decir a voz de pueblo. ¿Y el hijo? ¿Qué aprende? O sea, ¿educación de casa de qué? ¿Qué vamos a ver? Dijo Joan, ¿y los padres cuando no tienen un nivel educativo, o sea, no tienen preparación, qué le van a enseñar al niño? O sea, literal, o sea, si el niño no entra en deserción escolar ya en este momento, porque ya estamos viendo que muchos niños se retiran de la educación porque no pueden sustentar este tipo de educación desde casa o en línea. Imagínense cuando les toque entrar de forma presencial, o sea, los que aún aspiran a seguir estudiando. O sea, el golpe tan duro que se van a llevar cuando se den cuenta que no saben nada,
y que eso les va a perjudicar, porque muy bien por aquellos maestros que van a entenderlo, pero hay maestros, como yo les digo, y todavía se conservan estos maestros y son un gran número, que les va a valer. Te van a decir, pero es que esto ya tiene que saberlo. Muchas de las veces graciosas es que había un docentes que daban de manera, ¿cómo se dice? De manera secuencial. Bueno, daban tanto primero como segundo la misma materia. Y era que te tocaba en segundo de que hacer cierto proceso que necesitabas un tema en específico y el docente era como que esto te tuvieron que dar el semestre anterior. Y tú le decías, pero ingeniero, usted nos enseñó el semestre anterior. Simplemente tenían una malla curricular la cual nunca se cumplía. Y No, y aún así, ahí está el defecto, porque verás, en la malla curricular no te enseñan cosas que te van a tomar en exámenes tan importantes como puede ser el de ingreso a la universidad, o finales de semestre que podría ser en la universidad, o finales de quimestre que podría ser en bachillerato, porque la malla está muy mal formulada, y mucho más cuando hablamos de educación, lamentablemente de Estado. Debería darle más prioridad a una malla de mayor calidad, pero no es así. Sucede que los docentes, y este también es un gran fallo, porque hay docentes que conozco que tienen muy buena capacidad de docencia, porque ser docente no significa que tengas docencia, sino suele ser todo lo contrario. Ya escuchamos casos de eso, pero eso es otro tema. Entonces, ellos, aunque se quieran explicar bien, se maten por tener una buena comprensión del tema, al final y al cabo no tienen esta malla curricular que les puedan ayudar a sus estudiantes, sus alumnos, y tienen que enseñar porque lamentablemente así se les son exigidos. Así ellos tienen que seguir paso a paso lo que se les dan, y si no continúan, pues o bien son tachados de malos profesores o los expulsan, cuando no depende de ellos, sino más bien tienen que seguir por orden de un superior. Y claro, eso se nos olvida. En el caso de los buenos docentes, como mencionó Yara, hay buenos docentes, pero que limitan su educación, porque sí nos ha mencionado, o sea, tenía un docente que nos decía eso. Yo quisiera enseñar más. Por mí fuera, muy bueno hacerlo, pero yo me puedo meter en problemas, porque no puedo abordar ciertas temáticas o ciertos niveles de estudio porque no están incluidos en la malla. Y asimismo, como yo les pudiera exigir que hagan tales cosas, si un padre me viene, porque padres ese también no faltan. ¿Por qué mi hijo está recibiendo esto? ¿Por qué le están calificando esto? Si esto no tiene que ver o ese tipo de cosas. Y se meten en problemas. Pero dejando un poco de lado el tema, y no sé si aún nos queda tiempo, bueno, igualmente creo que si nos queda tiempo, vamos, abordemos, ya lo hemos abordado en el preámbulo del podcast, o sea, detrás de cámara. Hablemos sobre esta bendita prueba. Y ya escuché sus opiniones, pero ahora, díganme, de forma personal, ¿están a favor o en contra de la prueba? ¿Creen que se puede generar algún cambio referente a esta? No se peleen. Yo le diré el paso primero a Johan o a la señorita Alba, porque para mí mi argumento es muy extenso, entonces primero quisiera escucharlos a ustedes. Hay que ser un buen caballero y darle paso a lo que viene siendo a la señorita Alba, por favor, proceda. La mica está en la cocina comiendo. ¿Cómo se encuentra? Docente puede proseguir, joven. Bueno, muchas gracias. Con respecto, sinceramente, bueno, sigue siendo un filtro, malo, bueno, como sea. Tiene temas que nunca se van a poder, se abordan en lo que viene siendo en el campo profesional de la universidad, pero, ¿cómo te digo? No estoy ni a favor de que se apliquen estas pruebas ni en contra, porque una de las cosas que se vio reflejado en esto es que ahora, digamos, en la universidad hay, no todo, pero aumentó un poco más el índice de personas que iban a estudiar porque querían, no simplemente porque debían.
aunque también por otro lado muchas de las personas que conozco, que tenían todas esas ganas y todo lo que viene siendo, y eran muy, digamos, tenían ese interés por superarse, por aprender, pero simplemente por el hecho de esta prueba no se le surgió la oportunidad de estudiar lo que ellos querían respectivamente. Así que mi posición con respecto a esta prueba sería una posición neutral. Bueno, eso no me dijo mucho, pero bueno. De acuerdo. O sea, verá, lo que sucede es esto. Antes de la prueba sí es verdad que algunas personas no ingresaban a un estudio superior por no tener las posibilidades económicas y eran buenos estudiantes. Entonces ahora se puede evidenciar cuando una persona realmente entra por méritos propios. Y lo digo muy, pero muy real, porque conozco a una ex compañera mía del colegio, la cual tiene muy buenas notas, muy buenas notas. Y ingresó así, lo cual me hace sentir orgulloso por ella, pero pasando del lado de la amistad y todo. Esta prueba está generalizada, pero a tal contexto que abarca muchos temas y muchas cosas, y como ya el punto lo tomé anteriormente, así que por ahora lo pasaré por encima, está muy mal administrada. Entonces, cuando tú tienes a cientos de miles de estudiantes que quieren ingresar a universidad con unos escasos cupos, pero sí limitados y mucho para lo que vendría a ser los postulantes, tienes que poner un filtro, obviamente, que sea funcional y muy bien realizado. Pero llega una parte muy importante, que es la corrupción, que es los fraudes, en donde, oye, tú eres primo del rector de tu universidad. Sí, sí, ya. Entonces, ¿puedes ayudarme a ingresar? Sí, ya le llamo al contacto tal. O es conocido, padrino, palanca, como quieran llamarlo. La realidad ecuatoriana cambia mucho dependiendo de la palabra, pero sigue siendo la misma vaina al final. Entonces, lo que sucede es esto. Hay personas que se esfuerzan mucho y al finalizar la etapa y dar el examen, se topa con este gran choque de que no ingresaron por pocos puntos, o de que vieron que personas con menos puntaje que ellos ingresaron y se quedan sorprendidos, tipo, ¿pero qué ha pasado? O sea, literal, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces está muy mal administrado, hay mucha corrupción, y aparte, si tú quieres estudiar algo, tienes que sacar X puntaje. Y si te toman temas que tú no has venido estudiando, no te han dado en la institución educativa que te han estado impartiendo clases, ¿cómo vas a hacer en esta situación? Y si eres de escasos recursos económicos, ¿cómo vas a tú tener la posibilidad de aprender estos temas que te van a tomar posteriormente si se te complica mucho? Entonces allí muestran muchas variantes y peros, que este filtro, si hubiera estado bien realizado, bien administrado, bien trabajado, bien programado, bien entre todas las palabras y adjetivos que se podrían decir de esto, no fallarían. Aunque obviamente en la realidad en la que vivimos, lamentablemente esto continúa sucediendo y va a suceder mientras no se le tome prioridad a una educación de calidad para lo que vendría a ser el ingreso a la universidad. Entonces, concluyendo mi argumento, desde mi punto de vista, el proceso que se está tomando para dar la prueba actualmente es totalmente desfavorable, negligente, y en muchos de los casos erróneos para las personas que quieren estudiar una carrera y nunca se les ha impartido conocimientos sobre esta, y te toman bases de materias que nunca te han dado. Entonces tienes muchas en contras, y no puede ser posible esto en una educación. Claro, como mencionó Yar, de calidad, pero también recordemos calidad de calidez, porque no solo puede estar cimentada en lo que viene a ser la calidad del proceso educativo, también tiene que brindarnos esa confianza, esa fiabilidad referente a quien le imparte, ¿no? Por eso está la parte de la calidez, que bueno, eso ya está contemplado en la propia ley de educación. Pero lo que yo quiero abordar aquí es en una forma más generalista el tema. Como ya les mencionaba al inicio de lo que era el preámbulo del podcast, ¿no? Antes de iniciarlo,
Sigo pensando y reitero, me parece muy triste esta realidad, desesperante, diría yo, en los casos, ¿no? Como ustedes mencionaron. El hecho de que muchos, pero muchos estudiantes jóvenes mencionen sobre la eliminación de la prueba. Ojo, no estoy a favor de la prueba que actualmente se está impartiendo. Considero que es deficiente, que carece de todas las metodologías y sistemas para realizar una evaluación justa, equitativa, de calidad hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque está mal diseñada y mal empleada, pero de que necesitamos sistemas o filtros de calidad en el país, los necesitamos. Ahora, ¿en qué quiero ahondar? Es que el principal argumento de estas personas, supongo que está muy ligado a su juventud y no tienen mucho conocimiento a las décadas pasadas sobre las problemáticas que ya teníamos en las universidades, donde si ahora aún sigue considerándose un lujo estudiar dentro de una universidad, en aquel entonces las universidades se las pasaban quemando llantas, o sea, eran literal, parecían ¿cómo es estos que alimentan los vagones de los trenes? Solo vivían echando humo. Y del humo negro de las llantas y del humo de las diferentes drogas que consumían, alcohol y fiestas y ese tipo de cosas, donde el apadrinamiento, la palanca, la coima, que literal pertenecen a la misma familia, se veían arraigando el sistema educativo como si fuese algo parte o propio del mismo. Y es algo que, por ejemplo, en mi generación aún recuerda, más que nada por un relato, porque ya estábamos viviendo un cierto cambio referente a las metodologías educativas que se impartían en Ecuador, que se tenía la esperanza de que mejoraran, pero no fue así. Hubo un cambio, sí, pero deficiente, el cual ni siquiera ha logrado las metas que tenía como objetivo. Entonces, volviendo al tema de estas personas, me parece injustificable que crean que eliminando la prueba van a poder tener acceso justo y libre a las universidades. Esto no va a pasar, no se engañen. El principal problema que tenemos y que los candidatos hasta ahora no han abordado en lo que es el sistema educativo es, principalmente, que no se trata la solución a raíz. No se trata de mejorar la educación referente a lo que es la escuela y el colegio, que es el principal factor de que no puedan ni siquiera sumar dentro de esta prueba. Sí, esta prueba no está bien estructurada, pero hay preguntas simples y sencillas que puedes contestar y es lamentable que los alumnos no lo puedan hacer. Y no estoy echando la culpa a los alumnos, pero sí estoy haciendo una petición a ellos de que reconsideren cuáles son sus decisiones a futuro como personas adultas, como futuros ciudadanos totalmente funcionales en derecho, en lo que viene a ser el Ecuador. No exijan cosas banales a los mandantes. Quitémonos esa banda de esa mordaza del populismo y hablemos con prioridad. Yo sé que a la final venimos arrastrando todas estas carencias del sistema educativo, que a la final nos llevan a dar estos argumentos que más que argumentos parecen improperios. ¿Pero por qué? ¿Por qué pedimos este tipo de cosas de que eliminen la prueba? No, los filtros en los mejores sistemas educativos son necesarios. Los países que con mejor educación tienen esos filtros que exigen la calidad, pero también tenemos que esos gobiernos exigen que la calidad se mejore en los demás sistemas educativos, en las demás escalafones del sistema educativo. Pero que tengan acceso libre a la universidad no va a mejorar nada, tú no vas a tener libertad de entrar. Ya vivimos esa etapa donde no existían esos sistemas de evaluación para entrar a la universidad. Y era terrible, no hay cama para tanta gente, quítate esa venda que tienes metida ahí. Exige una calidad y calidez en la educación. No va a cambiar las cosas si tú no te propones eso. Y sí, lamentablemente mucha gente no va a poder cambiar su mentalidad porque también vive atrapada en este sistema y no les echo toda la culpa a ellos porque también es culpa ya les mencionabas, dentro del sistema educativo los factores son la familia, el Estado, la comunidad y los propios entes rectores y también en este caso el estudiante, el alumno, dependiendo también las edades, ¿no? Entonces,
¿qué necesitamos? Reestructurar, mejorar y focalizar las pruebas en diferentes sectores que no solo se arraiguen a ciencias puras, porque recordemos que hay gente que quiere entrar a carreras sociales, que también representen parte de esa, parte de esa estructura en la prueba, ¿no? Que esté diseñada para las diferentes áreas y no todas las áreas no se tomen en cuenta como una área en general, porque una persona que tiene ya esa predisposición para entrar a una área artística, obviamente no va a ocupar este balance químico o ese tipo de cosas, el balanceado de las fórmulas, ¿no? O algo de física. Entonces sí, los filtros son muy necesarios y que se le otorgue esa potestad a los, no sé, a los candidatos, que ahora estamos abordando el tema de las futuras elecciones, esperando que te faciliten la entrada y sin tú esforzarte, ¿no? O sea, tú ya siendo consciente, ahora que ya sabes un poco más de la realidad, puedas cambiar esa parte de ti y puedas cambiar la realidad de otros, porque recordemos que los que siguen atrás de ti, o sea, los más pequeños, si no se les cambia ese punto de visión, lamentablemente ellos van a continuar con el círculo vicioso y no podemos recaer en el hecho de arrojar la culpa a un solo ente. No solo es culpa del estudiante, porque no puedes culpar a un niño, pero si te hace más fácil culpar a un adolescente. Pero recuerda que ese adolescente fue niño, ese adulto fue niño, y todos provienen del mismo sistema, el sistema fallido educativo del Ecuador. Y bueno, eso como reflexión. No sé si quieran abordar algo más, continuar con la reunión, ¿qué desean hacer? Con respecto a lo que viene siendo la educación, ¿cuántos años creen que pasará para que el Ecuador renueve o resurja un sistema educativo el cual dé beneficios visibles? Beneficios reales, yo diría que un cambio de paradigma, y de ahí varios años. Primero, ver el cambio de paradigma. No es de tiempo, sino más bien de cultura, de mentalidad, de política, abarca mucho. ¿Por dónde creen que debe de surgir lo que viene siendo el cambio? ¿Cuál sería la raíz, el punto clave para que comience esto ya a evolucionar de forma positiva? Yo te voy a ser claro, verás. Aquí mucha gente te va a salir con que hay que cambiar la mentalidad de las personas y eso, pero recuerda que así como el mercado influye mucho en las personas, el Estado también influye en las personas. O sea, necesitas primero cambiar a las personas que se encuentran en los cargos, en las jerarquías. Porque si tú reemplazas en las jerarquías y en las partes intermedias estos procesos burocráticos, se agilizan, se mejoran, van desapareciendo ciertas cosas que influyen en actos de corrupción. Entonces las personas van a notar que, bueno, si tú quieres acceder a ciertos sistemas públicos, tienes que ser un poco más correcto, más ético y todo eso. Entonces las personas dicen, bueno, yo no puedo palanquear aquí, eso está mal, porque si intento palanquear me va a pasar algo, voy a ser castigado por el sistema judicial y eso. Entonces sí, es un cambio importante, y por donde debe comenzar son por el Estado, por las políticas, por la parte pública. Sí, está bien abordado el tema. Aquí viene una parte de mi pero después de todo tu argumento, vendría a ser también la parte de la cultura, porque cambiando la política, perfecto, pero y si a las personas no les gustan, recuerda que cuando en la mayoría de las ocasiones aquí hay políticas que no les gustan, y sin importar si favorecen o no favorecen al pueblo, si económicas, sociales, dejando de lado todo eso, hay muchas manifestaciones. O sea, la cultura aquí, el populismo es muy grande, y también dejado del mercado y de la economía. Si a las personas no les gusta algo, empiezan a hacer paro y empiezan a hacer manifestaciones, huelgas, llámalo como quieras, pero hace falta mucho cambio de cultura también. Mucho cambio. Claro, y de ahí va la parte del Estado, pero como dice Yar, es importante ese cambio de paradigma, diría, más que nada de cultura, ¿no? Con el paradigma cambias los puntos de visión referente a la cultura y referente a muchas cosas que tenemos arraigadas como tradición, entre comillas. Pero sí, es importante lo que menciona Yar. Y es cuando entramos en una paradoja, más que paradoja, un dilema, ¿no? Donde el Estado tiene que imponer ciertas leyes a la fuerza en beneficio del país,
o permitir al país elegir leyes que no lo beneficien o que más bien lo perjudiquen solo por la libertad o la democracia. Entonces, bueno, la parte de la democracia es un tema para otro podcast, considero yo, pero es algo interesante, ¿no? Cómo tiene que intervenir el Estado, ¿no? O ser un Estado, diría yo, fuerte, imponente, o ser un Estado que promueve la libertad y entonces, como sucede un en estado Estados muy Unidos, permisivo eso, siempre es carente. por ejemplo, Entonces, como ocurre en Estados Unidos en la parte de las no, elecciones, ¿no? Que en sí el que elige no es realmente el pueblo, sino es un colegio electoral, que son personas bueno, que interactúan para saber qué candidato en sí es el más apropiado. exacto, el Entonces, Senado creo que es. no, es el colegio electoral, donde toman ese tipo de decisiones, pero no es el pueblo en sí. O sea, es el hecho de una democracia, democracia directa, en este caso una democracia indirecta, porque no siempre lo que quiere el pueblo es lo que en realidad necesita. Pero ponte a pensarlo y peor en este país en donde literal las personas que más corruptas son las que dirigen el país, o sea, las que están en el ámbito político. Y no lo digo porque soy participante o soy soy, ¿cómo se puede decir? Simpatizador de X, Y, Z, no, sino porque se ven en cualquier político. Es más, desde hace décadas atrás no se ve un político bueno en Ecuador porque la mayoría tienen bien casos de corrupción, casos de soborno, casos de coimas, casos de impagos a lo que es, ¿cómo se llamaba esto? De la pensión alimenticia para los hijos, o sea, con su ex matrimonio, con su ex pareja. Y literal, si investigas a la mayoría de los candidatos, también te vas a dar cuenta que tienen niveles educativos muy bajos. Y para dirigir un país, bueno, ya no te pongas en tan alto cargo, sino solo para dirigir una provincia, tienes que tener unos buenos estudios porque dependen muchas personas de ti, dependen personas que son civiles, personas que tienen que trabajar, personas que tienen que dar a alimentar a sus hijos, sus familiares. Entonces tienes que saber, no solo estar allí porque me eligieron a dedo, o solo estar allí porque ayudé a tal pana con su campaña. Entonces hace falta mucho para cambiar un país y más como Ecuador. Claro, y ese punto me pareció bastante interesante. Por ejemplo, vemos lo que yo decía, creo que a mitad del podcast, sobre lo que la gente te dice de que, bueno, es que a mí me enseñaron esto, o sea, forma tan conformista que la gente dice, es que a mí me lo enseñaron así, es que si tú no piensas de esta forma, entonces no puedes aspirar a mucho, o se te van a cerrar las puertas, y en realidad sí se te cierran las puertas, porque, o sea, lo correcto sería que actúes de una forma un poco más ética, más moral, en la parte del trabajo y todo esto. Pero si tú intentas actuar así, te van a ver como un bicho raro, te van a decir, no, es que verás, hijo, es que usted es muy inocente y le pasan ciertas cosas. No, 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 es que con esa actitud no puede usted trabajar aquí. O sea, literal, o sea, la actitud sería la actitud correcta para trabajar, para laborar, para tener un buen entorno laboral. Pero la propia sociedad, el propio entorno te dice que no sirve eso porque aquí, bueno, está bien el apadrinaje, está bien el acoso, porque como les mencionaba el ejemplo de esta persona, ¿no? O sea, en vez de ser el acosador el que tiene que huir, o sea, salir y La víctima. termina siendo la víctima. O sea, a ese punto llegamos. O sea, la gente normaliza tantas situaciones negativas, las normaliza tanto que si tú actúas de la forma que debería actuarse, o sea, la forma correcta, o sea, ni tanto correcto, o sea, pero un poco más ideal, o sea, eres juzgado por ello. O sea, y si yo te digo, por ejemplo, hablo con personas de a pie, le digo, no, pero es que no está bien golpear a los niños, es que él no aprende de otra manera. Le digo, pero ¿has intentado de otra manera? No lo ha intentado. Es que a mí me enseñaron así, digo, pero tal vez hay otra forma de hacer las cosas. Es que, bueno, y hasta el punto de decirme, no, verás, es que estas cosas siempre han sido así y bueno, el país nunca va a cambiar, el país siempre va a estar actuando así. Digo, pero mira, yo no pretendo cambiar el país de un día al otro. Yo lo que pretendo es... de la noche a la mañana. Ajá.
sino cambiar a una persona, con cambiar a una persona basta. Y cambiar a personas que cubren o van a cubrir cargos muy importantes basta. Porque vas influenciando. Es como un campo de dominó. Una ficha va derribando a otra, otra, otra. Pero no tan aceleradamente, pero sí de una forma un poco más progresiva si se le pone empeño. Pero normalizar cosas y actos que deberían ser anormales y decir, no, es que si tú vas con esa actitud, si te vas con eso. Yo he sido docente particular. Yo sé la realidad de ser docente en cierta manera, o sea, comprendo parte de la realidad, no toda la realidad, porque aún no he ejercido la profesión como desde la titulación. Pero me he topado con padres que no permiten educar a sus hijos. Les brindan una educación tan mala que el niño puede hacer y deshacer. Y no es cuestión de implementarle violencia para que el niño aprenda, pero cuando se instruye de manera focalizada y de forma adecuada, no vas a tener ni que golpear ni aplicar castigos innecesarios. Entonces te dicen, pero es que esto es así y usted no puede cambiar esto, entonces verá, si usted piensa de esta forma no va a poder vivir en sociedad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué uno tiene que callarse al ver actos irracionales? Tiene que ver acoso, ver robo, ver desfalcos, desvíos, humillaciones. Porque si tú hablas, a ti te va a ir mal. Y esto sigue así, vamos a tener una versión de la cacería de brujas. Exacto, y lo peor de todo es que con lo que ha pasado y peor con el tema del sistema carcelario de los PPL fue una atrocidad y vi muchas frases que tienen razón. Había uno que decía, temíamos convertirnos en Venezuela y terminamos convirtiéndonos en Sinaloa, o sea, y con los videos y fue literalmente horrible, o sea, fue un acto tan atroz que una persona mentalmente cuerda diría, esto realmente está pasando en mi país y si es así, no quiero ser parte de una sociedad como esta en donde está tan normalizado. Y ¿qué se le puede hacer a personas así? Ya se encuentran en la cárcel, se encuentran cumpliendo una cadena penitenciaria. ¿Qué puedes hacerle? O sea, ¿qué más puedes hacerle? Dentro de los marcos legales, obviamente. Entonces... Y eso que no abordamos ahí, la parte del sistema educativo, de lo que es reformar en lo que son los sistemas penitenciarios, porque como mencionó ya, o sea, hay personas que ya te dicen, o sea, no puedo vivir en esta sociedad, o sea, si ser ecuatoriano te dice es vivir en este tipo de sociedad, no quiero ser ecuatoriano en cierta forma, o sea, no quiero ser este tipo de ecuatoriano en sí, porque no nos vamos a convertir en Venezuela, no nos vamos a convertir en Sinaloa, vamos a convertirnos en Ecuador, pero en un lado oscuro del Ecuador. Y lo más triste de estos casos, antes de darte de nuevo la palabra ya, es que hay gente que lo justificó y decía, ojalá se maten entre ellos, o gente que decía, es que bueno, igualmente eran ladrones, eran de todo tipo, y está bueno que se estén matando como es, no importa. O sea, justificar actos de violencia. Verás que allí también al principio tenía una mentalidad no a favor, pero decía justificar porque estos actos pasaban, porque al menos estaban dentro de criminales, era un ambiente que si tú te pones a pensar que van a ser criminales, no se van a dar abrazos y besos, era algo obvio que podía pasar esto, pero si es que existe una buena educación, porque la cárcel se supone que es un centro de rehabilitación social, es más, ese es el sinónimo de la cárcel. Centros de rehabilitación social tendrían que tener un estado de educación al menos medio, término medio, como para... sí sé que se dan besos, pero ese es otro tema. Bueno, deberían tener un término medio como para estar preparados para convivir con la sociedad, convivir de una manera que se puedan ganar la vida con un sustento, con un trabajo normal, con un trabajo ético, trabajo legal y con un salario básico. Entonces, cuando te pones a ver y evidenciar todo lo que ha sucedido, que muestran en estos videos, realmente la educación no existe en lo que vendría a ser dentro de estos centros penitenciarios. Y verás algo curioso, verán, en términos plural. Yo vi varios documentales, porque quería abordar este tema, recién ahorita me acuerdo, que el centro penitenciario del Litoral,
hace unos años atrás se encontraba en muy buen estado, en realidad, se encontraba en muy buen estado. Es más, hasta, no me recuerdo qué canal lo dijo, bueno, tampoco lo voy a decir, porque podían demandarnos por copyright o algo así, pero la cuestión es que habían hecho un reportaje, cierto canal, y demostraban cómo habían talleres de carpintería, talleres de cocina, talleres de arte, en donde estas personas realmente se encontraban trabajando en su rehabilitación social, de personas que estaban dentro de este centro penitenciario por delitos, estaban trabajando muy bien, o sea, tenían trabajos en los que tú decías, lo hizo un carpintero de verdad, y te mostraban las imágenes de que eran PPLs y decías, wow, me sorprende, lo hacen muy bien. Pero aquí sucede otra cosa que no lo vi por un documental, lo tuve que ver e investigar por las filtraciones que hubo y las grabaciones de PPL allá adentro actualmente, lo que está sucediendo en la cárcel litoral, que había entrado un comandante de policía que era el que controlaba todos los centros penitenciarios y era corrupto, había pagado como 5.000 dólares, no recuerdo la cantidad de dinero, y después de hacer el pago, lo que fue a hacer ya dentro del puesto era recuperar su inversión. ¿En qué sentido? Un PPL, bueno, eran dos, pero uno especificó que los que tenían mejores pabellones, mejores celdas dentro de la prisión eran los que pagaban cierta cantidad de dinero. Y le decían, ¿sabes qué? Ya, pues ñaño, aquí te doy tanto y tú me das la mejor habitación, bueno, la mejor celda, no recuerdo cómo se le llama. Y pagaban no 100 dólares, sino de 500 para arriba te pagaban. Y obviamente para entrar plata, armas, también te pagaban coimas. Entonces, créeme que estaban trabajando muy bien en el centro penitenciario del Litoral hasta hace poco más de 5 años. Y supuestamente este PP le había contado que desde que entró el comandante, que hasta hace poco renunció, que no me acuerdo el nombre, había entrado a hacer actos de corrupción tan grandes que las filtraciones de armas se habían hecho, habían aumentado un porcentaje de casi 200%. Imagínate eso. Claro, es que, como mencionas, la gente, por eso ya adjuntándolo al tema de la educación, la gente aún piensa que las cárceles son lugares para meter a la gente mal, como dirían, entre comillas, ciertas personas, o meter a aquellos que no deberían estar en sociedad, y no, personitas. Las cárceles son centros de reformación y reintegración para personas que, bueno, que serían antisociales ya en este caso, que han cometido actos que no van de acuerdo a la sociedad. Entonces, no, una persona no tiene que estar en este lugar porque haya cometido un X acto y tiene que pudrirse para siempre, ¿no? Dependiendo de dependiendo de cuál sea el crimen, ¿no? En crímenes menores, por ejemplo, debe haber una forma de reintegrarlos en la sociedad. De poner la educación de por medio y formarlos como personas. Pero a la gente les gusta reducir esto, es que tienen que pagar sus crímenes, que se quedan en la cárcel o que se mueran, o cuando ocurre este acto de, ¿cómo es? Los comentarios, es lo peor, los comentarios en redes sociales, y no sé, yo solo vemos en redes sociales es por este podcast, pero es lamentable que gente justifique la violencia, justifique estos tipos de actos. Como mencionabas, Yare, sí, al principio de la integración de este centro carcelario se veían buenos proyectos, ¿no? Pero es lo gracioso, los policías en las noticias dicen lo siguiente: no sabemos cómo entraron las armas, y los médicos me preguntan, ¿y cómo ingresaron las armas? No sabemos, dice, estamos investigando. Y no es cuestión de investigar, las armas entran por las puertas, no es algo que uno se entere hoy en día. Siempre ha ocurrido lo que es el pago, por ejemplo, coimas para la residencia dentro de las cárceles, porque bueno, para que hagan videos de los propios PPLs, o sea, varios videos con celulares, no es porque los PPLs consiguieron los celulares justo para ese evento, no, ya los tenían. Es bien sabido el pago de, digamos, cuando entras por un delito menor, en el caso de los choferes, o en el caso de delitos menores, por ejemplo, de pensión alimenticia. Ajá, que hay ciertos casos donde los juntan en la grante, que suelen decir. Ellos tienen que pagar un dinero para no amanecer muertos o golpeados o algún tipo de atropello a su integridad. Ellos tienen que pagar.
y los que son los guías penitenciarios lo saben. Ahora, no podemos recaer la culpa o sea, de esta desinformación, esta falta de educación solo al hecho de los guías penitenciarios. Recordemos que tenemos una crisis penitenciaria a nivel del país, de que muchos de los que habían realizado el curso y tenían que integrarse dentro de ese sistema, a la final terminaron sin pan y pedazos, renunciaron a sus trabajos porque pensaban que iban a acceder a este trabajo que iba a ser mejor, iba a ser más remunerado y todo eso, y terminaron pagando un alto precio y no fueron integrados. El sistema punitivo está totalmente decadente. Si no mal recuerdo, creo que tenemos un guía penitenciario para 27 reos, si no estoy mal, según un reportaje de Coavisa, ahora en 27, pero igualmente uno para 27 ya es demasiado. Y es triste. Entonces, ligándolo al tema de la educación, la falta de conocimiento, la desinformación es fatal. No sé, referente a este tema, cómo desarrollar esta temática. Es que a veces sí te gana lo pasional y quieres decir, no se pasen de tontos, no sean estúpidos, o sea, piensen, pero luego te das cuenta que no es así. No puedes argumentar, o sea, ni siquiera esto es un argumento, no puedes decir esto porque sabes que, como ya mencionamos, la problemática no solo viene de las personas, ya entra en complejidad, ya entra en relación con todos los entes que están en correlación en este entorno social. Y bueno, a la final hemos escuchado a Alba, anda perdida, creo que sigue comiendo en la cocina. No, sí, estoy aquí. Solo que he hablado mucho porque me ha gustado escucharlos a ustedes. De verdad, no tengo tantos argumentos para dar porque estoy como un poco perdida con el tema, pero sí, estoy escuchándolos a ustedes y aprendiendo de ustedes. Pero bueno, sí. Oye, sí, eso quería hablar de ahorita, Joel. O sea, literal, ahorita sí hablamos full bacán sobre el tema de PPL, entonces espero que lo hayas grabado. Para eso también sería un contenido inédito para subirlo a Claro, Facebook. está siendo grabado ayer, también esto está siendo grabado, aún no terminamos la grabación, aún no se termina. Aún no terminamos. Entonces, full bien, porque hay que subir contenido inédito, o sea, contenido que no solo se sube a YouTube, sino también contenido que... No, es que aquí hay muchas cosas para sacar fragmentos. De volver esto tan informal, así, chicos, ya que ya todos se pusieron contentos. A ver, terminemos este podcast, denos sus conclusiones sobre la educación así en Ecuador, o sea, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué debe cambiar? Todo. Muchas cosas. Yo quiero escuchar a la señorita Alba porque no pude haberlo escuchado en la anterior ocasión, así que proceda. Yo solo te digo una cosa, es como el típico programa que estás haciendo. Todo tiene errores, mejor rehacerlo desde cero. Sí, puede ser. Ahora continúe, señorita Alba. Bueno, creo que el problema, como escuché hace unos ratos, no solo es Ecuador en sí, es por decirlo quizás en el mundo. El sistema educativo no ha cambiado, o sea, sigue siendo el mismo desde la Revolución Industrial. Entonces, sí, bueno, entonces, como dijo Johan, sí podríamos empezar desde cero y arriesgando a involucrar nuevas metodologías que involucren a todos los estudiantes y a todas las personas que tienen diferentes inteligencias, diferentes capacidades, ya que no todos somos buenos en ciertas cosas y hay muchas materias y hay cosas y hay situaciones muy importantes que en la educación, en los centros educativos, en la secundaria, no se da. Y bueno, eso también es importante que enseñen otras materias y que existan más escuelas que se especifiquen más en ciertas áreas. Y bueno, también como dije hace un rato, y esto va a hacer que los estudiantes se sientan motivados de ir a estudiar. Y no lo van a ver como un sufrimiento ni una cárcel, sino van a verlo como algo bonito, donde van a disfrutar. Y no verlo como una competencia o presión. Bueno, eso. Dios, ¿qué fue eso?
Ok, los fantasmas. Hicieron balas. Bueno, para no alargar mucho esta temática, ¿no? Porque a la final sí, pues sí podemos sacar una segunda parte de esto. Voy a hacer una conclusión así general, así de rápida, así de simple. La educación en Ecuador está mal, es pésima. El sistema educativo tal vez se pueda rescatar y reestructurar, pero como está siendo aplicado dentro de nuestro país, no está funcionando. Necesitamos sistemas de evaluación, sí, los necesitamos. Los sistemas para medir la calidad educativa son muy necesarios y siempre lo han sido. Manejamos a un sistema aún unidireccional, como decía Alba, aún de la revolución industrial. Necesitamos un sistema que contemple ambos caminos o líneas, sea bidireccional, aunque según el Estado ya se lo está incluyendo o ya forma parte de nuestro sistema educativo, la realidad está muy, pero muy alejada de lo que está sucediendo, o sea, lo que viene a ser de la teoría a la praxis, no ocurre. Aún tenemos profesores autoritarios que como se imponen sus enseñanzas como única verdad, que si se los cuestiona, pues bueno, sufres lo que vienen a ser las consecuencias, la persecución. Vivimos en un sistema que aún nos recuerda lo miserables que podemos llegar a ser cuando un Estado te abandona. La pobreza ahonda en el sistema educativo, nos trae problemas como la drogadicción, el alcoholismo. Tenemos problemas referentes a la corrupción. La corrupción ha penetrado tan fuerte en nuestro país que ya forma parte de nuestro sistema burocrático. Es parte y es constitución, se podría decir. Y es lamentable, muy lamentable, que no nos cuestionemos eso. La culpa no solo recae en ti, no solo recae en mí, recae en todos los entes partícipes de este gobierno, de esta linda patria llamada Ecuador, que lo único lindo que tiene son sus paisajes y su riqueza cultural, porque su política y sus pobladores han dejado en tela de duda lo que podría decirse impropios de los seres humanos, como la corrupción, la violencia, cosas muy arraigadas a nuestra crianza, han favorecido que éstas se sigan tomando como una única verdad. No cuestionarnos, no pensar que no solo a través de los mandantes podemos cambiar las cosas, también podemos hacerlas nosotros. Podemos exigir mejores cosas, no pelear por que el X presidente me va a quitar la prueba, el otro no, el otro es banquero, el otro es borrego y el otro te vende agua y arcoíris. No. Tenemos también una asamblea. Tenemos muchos representantes, pero nunca nos tomamos esa molestia. Esto es referente a la población. Y tú, gobernante o como futuro gobernante, recuerda, del polvo vienes y al polvo volverás. Si debes favores, te los van a cobrar. Recuerda que este sistema no está bien. Y como decíamos en una parte del podcast, si esta es la sociedad que me exige que viva en este estado, no quiero formar parte de esta sociedad. Y bueno, esto fue Argumentados. Adiós, muchachos. Adiós. Adiós.